Entonces, hoy vamos a continuar con el tema 1, que tiene que ver con el repaso de las funciones básicas del funcionamiento de la bioquímica celular, los componentes de la célula, y terminaremos entonces con la actividad enzimática y cómo se mide. Vamos entonces a ver el documento que hemos estado repasando últimamente. Uno de los componentes que habíamos hablado era regulación de la actividad enzimática, y vemos que el primero es, dado que las enzimas catalizan toda reacción biológica en el organismo vivo, sin embargo la producción y la localización es en sitios específicos. Sabemos que, por ejemplo, la fotosíntesis se realiza en el cloroplasto, la producción de ATP se realiza en la mitocondria, la producción de proteínas se realiza en los ribosomas. O sea, aún dentro de la célula hay una compartimentalización de la producción de enzimas. Y a nivel del organismo completo, un organismo multicelular, pues tenemos la digestión ocurre en el aparato digestivo, la digestión de las proteínas en el estómago, la digestión de las grasas y los carbohidratos en el intestino. Para eso pues hace falta y déjame responderle al decano un segundo. Bien, seguimos. Entonces, bueno, lo importante es que las enzimas se producen en el sitio específico donde se van a usar, y por eso se habla de una compartimentalización. Hay una modificación post-traduccional, es decir, hay apoenzimas. Eso tiene sentido. Piensen, por ejemplo, las enzimas que digieren la tripsina. Es una enzima que se libera por las paredes del estómago hacia el lumen estomacal. Esa enzima es producida como apoenzima. O sea, no es la enzima real, sino que es una enzima previa que debe transformarse en enzima activa una vez que está en el sitio donde debe empezar a actuar, como es el lumen estomacal, y para eso hace falta un pH específico. Entonces, la apoenzima es liberada, y al entrar en contacto con un ambiente con un pH muy ácido, entre 2 y 4,
la coenzima se transforma en enzima y empieza a actuar, a digerir las proteínas. Entonces, esto lo vamos a encontrar en varias ocasiones, donde la célula produce una preenzima que luego se va a unir a la coenzima o al mineral que hace falta para que la enzima termine de estructurarse y adquiere entonces su actividad. Y la activación dependiente del ambiente presenta inhibidores. Esto también lo vamos a ver bueno, lo acabamos de ver en el caso de la tripsina, con el cambio, la activación cuando entra a un ambiente con un pH muy ácido. También hay inhibidores que pueden estar controlando la acción de las enzimas. Esto sí lo vamos a ver muy a menudo. Creo que lo veíamos anteriormente con ejemplos donde en una serie de pasos donde hay varias enzimas que producen un determinado producto, que conducen a un determinado producto. Cuando ese producto se acumula, porque la célula no lo está usando, ese producto funciona como inhibidor alostérico. Entonces, puede que se lo actúe sobre una porción de la enzima que cambia su estructura e impide que el centro activo reciba más sustrato para transformarlo. Entonces, esto lo poníamos como ejemplo en comparación con el aljibe de nuestras casas, donde el aljibe se llena mientras el flotador esté en posición adecuada. Una vez que el aljibe se llena, el flotador subitranca el suministro. Asimismo haría estos inhibidores, que es el producto mismo de la reacción, y cuando se acumula, actúan como para detener la reacción y que no se siga acumulando más producto. Vemos que la función de las, bueno, ya lo dijimos que la función de las enzimas en las células y el organismo es transformar todos los procesos biológicos, y las aplicaciones industriales, las enzimas actúan a una velocidad formidable, mucho más que los catalizadores inorgánicos, pero son sistemas biológicos que requieren unas condiciones muy particulares, difíciles de alcanzar en la industria. Hoy en día habíamos leído que las arqueas son, siendo unas bacterias que resisten condiciones especiales, ya sea de salinidad, de temperatura, de pH, ellas tienen usos industriales más factibles de alcanzar, producto de que bajo esas condiciones ellas pueden seguir funcionando, mientras que la mayoría de las bacterias o la mayoría de las enzimas que funcionan hasta los 30, hasta los 40 grados centígrados, pues en el caso de las arqueas no, ellas pueden trabajar a 60 grados y entonces permitir más aplicaciones industriales. Vamos a ver entonces qué es la cinética enzimática. La velocidad de una reacción natural puede ser muy lenta, pero si es catalizada, su velocidad puede aumentar considerablemente. El cambio de energía libre no se altera, solamente la velocidad a la que ocurre la reacción. Yo tengo glucosa más oxígeno, CO2, agua y energía libre. La glucosa produce ATP y parte de la energía libre se transforma en calor, en entropía, como habíamos visto que es en todos procesos que ocurren en la naturaleza. La transformación nunca es 100% eficiente, siempre hay una porción que se produce en calor. Entonces, la energía libre de Gibbs es la energía que se libera en una reacción química y se interpreta como que un cambio de entalpía, delta H, menos la temperatura por la variación en entropía. Entonces aquí vemos que cuanto mayor es la temperatura, mayor va a ser la producción de calor a la cual va sí, la cantidad de energía que se va a perder, que no vamos a poder usar. J es en unidades, bueno, el Joule es la unidad de energía en este caso, ¿no? Entonces aquí vemos que la energía libre de una reacción, vamos a ponerlo más pequeño. Ya, ahora sí. Entonces tengo, tengo iniciación glucosa,
más ATP, me va a dar glucosa 6-fosfato. Entonces, tengo un complejo de transición entre la glucosa y el ATP que requiere una energía de activación no catalizada en la dirección de avance. Mientras que cuando tengo una reacción catalizada, ven que la energía de activación se reduce mucho. Esta energía de activación es catalizada por enzimas en la dirección de avance, ¿no? Y una vez que la reacción se desencadena, se produce, pues, se une la glucosa 6-fosfato, el fosfato se le pega a la glucosa y se libera ADP, que queda con déficit de ATP, ¿no? Entonces, básicamente esta es la reacción de todo catalizador, sea enzima o no sea enzima. Entonces, dirán ustedes, bueno, pero ¿qué determina que se alcance estos niveles? Las moléculas se trasladan, van a cierta velocidad y requieren chocar. Entonces, la glucosa y el ATP deben ponerse en contacto, pero si el contacto, para ser eficiente y desencadenar la reacción, tiene que tener una energía determinada. Entonces, las moléculas van viajando en el espacio, ya sea líquido, gaseoso, sólido, no, tiene que ser en un espacio donde se puedan mover, y hay cierto número de moléculas que alcanzan este nivel alto de energía. Entonces, pero son muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Facilita la orientación de los choques de tal manera que, aún no teniendo la energía suficiente, logra desencadenar la reacción. Entonces, es un proceso de orientación de los choques. Y vemos entonces que se desencadena el producto a una energía de activación menor. Fíjense que independiente de si la enzima actúa o no, la variación de energía libre es 4 kilocalorías por mol, y no tiene que ver en absoluto con si la reacción es catalizada o no lo es. Aquí vemos cómo varía una reacción enzimática. Vemos aquí la concentración de sustrato y la velocidad de la reacción. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que a medida que el sustrato va incrementando, la reacción va subiendo, porque tenemos enzima libre que es capaz de unirse a este sustrato. Es decir, tenemos más enzima que sustrato y la reacción va a ocurrir en unos pocos segundos. O sea que tampoco tenemos que tener una enorme cantidad de enzima. Pero mientras tengamos moléculas de enzima libre, ellas me van a ir tomando el sustrato que yo voy agregando y la velocidad va a ir subiendo. Pero vemos cómo en la medida que la cantidad de sustrato va incrementando, la cantidad de enzima libre ya va quedando menos y menos, hasta que al final podemos agregar una gran cantidad de sustratos, que pasamos de 1000 a 4000, 4 veces la cantidad de sustrato, y el incremento de velocidad es relativamente modesto, de 0,23, ya va 1000, estaríamos aquí, de 0,23 a 0,31, mientras que antes, con una cantidad modesta de 0 a 50, pues bueno, aquí tenemos 500, como de 450 estaría este punto que llaman KM, que ya lo vamos a explicar. Tenemos un cambio de 0 a 30, ¿no? A 23. Entonces, vemos que un segundito.
Ok, entonces, necesito que entiendan esto, ¿no? Cómo funciona la velocidad de reacción en la medida que vamos agregando más sustrato y mantenemos una concentración de enzima constante. También lo pudiéramos lograr cambiando la concentración de enzima, ¿no? Coloco una cantidad de sustrato y coloco una cantidad de enzima y voy a tener una curva pues, similar. Solo que las enzimas pues, son más complicadas de conseguir. Entonces, Km es la constante de Michaelis. Es una... se calcula como, o se equivale a la concentración de sustrato en la cual la velocidad máxima es la mitad. Aquí ven un medio de la velocidad máxima. La velocidad máxima se estima con una ecuación. Esto, vamos a hacer un ejercicio en Excel para que vean cómo se estima este proceso de dinámica enzimática y para qué nos sirve. Porque lo vamos a ver enseguida. Un elemento útil, fácil de usar y muy útil porque nos permite saber si la inhibición de una enzima es alostérica o es por competencia por el centro activo. Acuérdense, alostérica es cuando tengo un inhibidor que me está actuando en un sitio distinto del centro activo. Y inhibición por competencia es cuando el inhibidor compite por el sustrato por el mismo centro activo. Vamos a ver entonces algunas propiedades de las enzimas. Dice, las enzimas responden a las condiciones ambientales. Aquí vemos que la actividad relativa de la enzima y el pH. Vemos que la tripsina funciona óptimo a condiciones de pH 8. Yo había dicho la tripsina a pH ácido, y es lo contrario. La tripsina actúa a nivel del duodeno, del intestino delgado, mientras que la pepsina actúa a nivel del estómago. Bueno, corregido la nomenclatura, pero vemos que el principio es interesante, como un pH muy alto me tumba la actividad enzimática y un pH bajo, vemos como en la línea verde, me va cayendo. A pH 4 la tripsina prácticamente no actúa, pero a medida que voy subiendo el pH, la tripsina va mejorando su nivel de actividad hasta que llega a un pH 8 y alrededor de 8 tiene su actividad máxima, que es el pH del duodeno. La sacarosa, sería la sacarasa, funciona a nivel del estómago, donde tengo que las condiciones ideales para la actividad de la enzima están entre pH 3 y pH 5. En menor a 3, la enzima no funciona bien, pH 2, y por encima de 5, la enzima pierde actividad y cae a 0 completamente a pH 9. Entonces, las enzimas son específicas en cuanto a las condiciones de pH. Veamos también la temperatura. La temperatura óptima para una enzima, en este caso, dice, dependiente de la velocidad de reacción catalizada por el cimiento de pH. Okay. Entonces vemos que las enzimas pueden tener una temperatura óptima, debe estar cercana a la temperatura corporal, ¿verdad? A los 40 y 43 grados, esta temperatura es muy alta, ¿no? Pero a los 37 grados deberíamos tener el óptimo de la mayoría de las reacciones en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay unas reacciones en nuestro cuerpo, en el caso de los varones, que no funcionan bien a 37 grados. Y esas son las reacciones de producción de esperma, de espermatozoides y seguramente de testosterona. En los testículos de los mamíferos se producen los espermatozoides y la testosterona, aparte de otras hormonas que ustedes van a hacer un ejercicio de más adelante. Y
los testículos de todos los mamíferos están fuera del cuerpo, no están dentro del cuerpo. Entonces, esto es motivado a que la temperatura óptima para los procesos enzimáticos no es 37 grados, sino es menos. De hecho, cuando se conoce que cuando uno se da un baño con agua caliente, la temperatura de los testículos se eleva y la producción de espermatozoides cesa en ese momento, ¿no? Altas temperaturas por encima de 40 grados detienen la producción de espermatozoides en el caso de los animales, ¿no? En el caso particular de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que a temperaturas muy altas la enzima deja de actuar y eventualmente puede desnaturalizarse. Ya vimos qué significa desnaturalización. Una enzima puede, por el pH, cambiar de forma y al perder la estructura secundaria, perdón, la estructura terciaria, pues ya deja el centro activo, pues se desvanece, pero ella puede cambiar y eso puede ocurrir por el cambio de pH. Mientras que cuando yo restablezco el pH, la carga de los aminoácidos se restablece y la molécula recupera su estructura terciaria. Los puentes de hidrógeno en particular. Pero cuando yo degrado por temperatura, ahí la cosa cambia, ¿no? Ya hemos visto que cuando freímos un huevo, si bien el amarillo permanece como tal, aunque se vuelve sólido por la alta temperatura, lo primero que se cambia en el huevo de gallina es la albúmina. La albúmina que está transparente en la fase líquida, en la clara del huevo, se vuelve sólida y se pone blanca. También habíamos visto cómo el pH en los encebollados me transforma las proteínas solubles del pescado, me las precipita, y por eso cuando le agregamos limón al encebollado, vemos que se forman unos hilitos blancos o una turbidez blanca. A cualquier sopa de pescado que hagamos, vamos a ver que al agregarle limón, precipitamos las proteínas solubles. Entonces, esto es un proceso de descomposición de las proteínas, y de las enzimas proteínas al fin pues sufren este fenómeno. Entonces, aquí vamos a ver este proceso. Entonces, la inhibición puede ser competitiva cuando el inhibidor se localiza en el centro activo y compite por el sustrato natural, ¿no? Entonces, la inhibición es no competitiva cuando el inhibidor actúa sobre un centro alostérico distinto al centro activo. Ahora, fíjense cómo yo puedo tener una enzima desinhibida, la línea rosada. El Km lo tengo acá, la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima es la concentración de sustrato a la cual yo consigo la mitad de la velocidad máxima, ¿no? Entonces, una enzima desinhibida tiene este Km rosado, una enzima que es inhibida de manera no competitiva, es decir, el inhibidor actúa sobre un centro alostérico, me da el mismo Km. Yo veo que la velocidad de reacción es mucho menor. O sea, estoy inhibiendo la reacción enzimática, pero el Km es el mismo. Es el mismo que con la enzima desinhibida. Mientras que cuando tengo una inhibición competitiva, la velocidad de reacción máxima se alcanza en un tiempo posterior. Es decir, tengo una enzima inhibida y el Km me da distinto. Entonces, yo puedo estimar qué tipo de inhibición tiene una enzima usando distintas sustancias y viendo cómo se me modifica la curva de velocidad de reacción y cómo se me modifica el Km. Entonces, vamos con un ejemplo que lo hicimos en clase. La catalasa es una enzima que transforma los peróxidos en oxígeno y agua. Los peróxidos se forman
naturalmente en las reacciones enzimáticas de oxidación y tienden a ser altamente activos químicamente. El agua oxigenada, ¿para qué se usa el agua oxigenada en cosmetología, Fanny? Fanny, abre el micrófono. Dígame, biólogo. El agua oxigenada en las peluquerías de damas, ¿para qué la usan? Para decolorar el cabello. Para decorar el cabello. Ajá. Y nosotros en el área de salud, ¿para qué la usamos? Para curar heridas. Bien, pero ¿cuál es la función del agua oxigenada en el momento que te cortas? Perdón, Ariel, dilo de nuevo. No sé si fue Ariel. No. Desinfección, dice. Desinfección. Si no, lo dice de una manera que no Es se que se entendió. escucha Claro. entrecortado. Entonces, cuando una herida está infestada, ¿qué tiene? ¿Por qué decimos que está infestada? ¿Qué tiene que haga que cuando le echamos el agua oxigenada salen esas burbujitas? Cuando recién me corto, me agrego agua oxigenada y el agua oxigenada escurre sin mayor reacción. Sin embargo, cuando la cortada no ha sido bien tratada y se infesta, tengo una cantidad de bacterias creciendo allí. La cortada se ve inflamada, se ve enrojecida además, y tiene unas estructuras, a lo mejor hay una costra, unos líquidos amarillos, que es el pus. O sea, hay una reacción del organismo contra las bacterias que están invadiendo al hecho de haberse cortado. Las bacterias penetran dentro de la piel, los glóbulos blancos salen de los vasos sanguíneos para atacar esas bacterias y hay un proceso de lucha de los glóbulos blancos contra las bacterias y el agua oxigenada en ese proceso reacciona y me da una liberación de oxígeno. Ese oxígeno pues va a destruir a las bacterias. Entonces lo usamos como desinfectante, pero tiene que haber bacterias, porque si no hay, como insisto, la cortada recién hecha, yo me agrego agua oxigenada y no va a pasar nada, ustedes no van a ver el burbujeo. Tiene que haber un proceso de infección manifiesto para que el burbujeo también se presente. Entonces, los peróxidos son altamente reactivos. Vemos que lo podemos usar para decolorar el pelo. El color del pelo, ¿a qué se debe, Fanny o Valeria? Valeria, abre el micrófono. Nada. Julia, ayúdame. ¿A qué se debe el color del pelo? El mismo color del pelo depende de la piel. ¿A qué se debe el color de la piel? ¿Cómo se llama esa sustancia? Las personas de Melanina. color... Repite de nuevo. Melanina. Correcto. Entonces, las personas de color tienen más melanina. Las personas albinas carecen, no tienen el gen que produce la melanina y sufren mucho porque al no tener ese compuesto que nos protege del ingreso de la luz solar en los ojos, los albinos tienen ojos que se mueven con mucha facilidad. Ellos están, uno ve un albino a los ojos y van a ver que el ojo está moviéndose o el cristal, el iris se mueve con mucha facilidad. Producto que está tratando de evitar que entre mucha luz. Entonces, la ausencia de melanina constituye un problema y hay grados de melanina en las personas, en la piel. El pelo también, cuanto más melanina tiene, más oscuro es, y el agua oxigenada pues va a atacar la melanina y la va a descomponer. Por eso va a provocar la decoloración de la melanina y luego pues vamos a incorporar los tintes. Y las personas pues pueden usar tintes de distintos colores una vez que el pelo se ha decolorado. Pero colorear un pelo que no se ha decolorado pues es mucho más complicado.
Entonces, los peróxidos son altamente reactivos, como vemos en estos ejemplos, y la célula tiende a controlarlos con la presencia de catalasa. La catalasa es la enzima que descompone el peróxido en oxígeno y agua. Entonces, en el plasma sanguíneo hay catalasa y el experimento consistió, bueno, aquí vemos un dibujo muy mal hecho, donde tenemos, a ver si se lo explico, un tubo de ensayo con una muestra de sangre y peróxido de hidrógeno. Se prepararon soluciones de peróxido de hidrógeno de distinta concentración, justamente para poder construir la curva, ¿no? La curva que queremos construir es esta. Aquí tenemos concentración de sustrato contra velocidad de reacción, y entonces tengo un tubo de ensayo lleno con una solución de Ringer fisiológico, porque estamos usando catalasa derivada de la sangre. La profesora, que fue en bioquímica, me extrajo sangre de la vena, la diluyó, la extrajo con heparina, la diluyó y le dio a cada estudiante medio mililitro. O sea, la concentración de enzima fue igual en todos los tubos de ensayo, lo que variaba era la concentración de peróxido de hidrógeno. Entonces, la catalasa empezaba a liberar oxígeno del agua oxigenada que subía por este tubo. Esta línea que puse aquí no es exactamente una línea, sino es un tubo. Entonces, el tubo sale del corcho, llega a este recipiente con agua, y aquí tengo un tubo de ensayo invertido lleno de agua. Como está invertido, el agua no se sale porque la presión atmosférica no lo permite, pero en la medida que el oxígeno se va liberando, las burbujitas me van vaciando el agua del tubo y el oxígeno se va acumulando aquí arriba. Entonces, con un cronómetro yo puedo verificar cuánto oxígeno se ha producido, y tengo entonces, como la presión atmosférica es la misma, en una atmósfera, yo puedo tener volumen de oxígeno producido y lo mido con una regla. Y luego aplico la ecuación de los gases, presión por volumen igual número de moles por constante de los gases, 0,081 atmósferas litro grado Kelvin mol, por temperatura en grados Kelvin. La temperatura es la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, yo conozco cuánto oxígeno se me va produciendo, cuántos moles por unidad de tiempo, y entonces tengo la velocidad de la reacción. Cada estudiante tenía este sistema montado y tenía un tubo de ensayo con una concentración determinada. Entonces, y con un cronómetro o con el celular, uno veía cuánto oxígeno se había producido a los 5 minutos. Entonces, los estudiantes luego reportaron la velocidad de reacción y el profesor pues hizo los cálculos, ¿no?, de la constante de Michaelis, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio. Me voy ahora a Excel. Lo que sí quiero es mostrar la velocidad. Dice, la velocidad de reacción es igual a la velocidad máxima, que es una constante, multiplicada por la concentración de sustrato dividido entre la concentración de sustrato más la constante de Michaelis. Es decir, la ecuación tiene dos variables: la variable velocidad de reacción y la variable concentración de sustrato. Las constantes son la velocidad máxima y la constante de Michaelis. Entonces tenemos un conjunto de dos constantes que estimar, y para eso esta ecuación es no lineal. Fíjense que tenemos sustrato arriba y sustrato abajo. Si fuera una línea recta, sería del orden G igual a multiplicado por X más, no me está escribiendo, A multiplicado por X más B, donde A es una constante, B es la pendiente, X es la variable
del eje de las X, del eje de las abscisas, y B es otra constante, es el intercepto al origen, ¿no? Entonces, si yo tuviera, vamos a ver si puedo dibujar, no me deja. Bueno, pero ustedes se dan cuenta que la variable Y es la variable que está en el eje de las X, en el eje vertical, la velocidad, y la variable X es la concentración de sustrato. Entonces, yo necesito transformar esta ecuación, que no es lineal, en lineal. ¿Para eso qué hago? Invierto, calculo 1 sobre velocidad y 1 sobre esta ecuación. A ver qué me pasa. Me da 1 sobre velocidad máxima por lo que está en el denominador pasa al numerador, concentración de sustrato más Km entre concentración de sustrato. Entonces, esto es igual a 1 sobre Vmax, que permanece, multiplicado por concentración de sustrato sobre concentración de sustrato, me da más Km sobre ok, entonces esto es igual 1 sobre Vmax, se me mantiene 1 sobre Vmax multiplicado por paréntesis S sobre S 1 más Km sobre concentración de sustrato. Cero paréntesis, yo ahora multiplico 1 sobre Vmax por lo que tengo en el paréntesis, y esto es igual a 1 sobre Vmax más 1 sobre Vmax dividido entre Km, o sea, una constante, perdón. Tengo 1 sobre Vmax por 1, ajá, 1 sobre Vmax más 1 sobre Vmax multiplicado por Km y multiplicado por 1 sobre concentración de sustrato. Okay. Entonces vemos que si yo invierto 1 sobre velocidad, ¿cuáles son mis datos? La velocidad de reacción y la concentración de sustrato. Si yo los invierto, obtengo esta reacción, esta relación. 1 sobre velocidad es igual a 1 sobre sustrato por la pendiente más el intercepto. ¿Cuál es el intercepto? 1 sobre Vmax. ¿Cuál es la pendiente? 1 sobre Vmax multiplicado por Km. O sea, Km multiplicado por Vmax. Ok, entonces esta es la pendiente, este es el intercepto, y lo que necesito son los puntos, que es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vemos que la inversión de los valores, de las variables, me permite linealizar la ecuación de Michaelis-Menten. Normalmente, cuando uno quiere linealizar ecuaciones, usa transformaciones de los datos. En el caso de la ecuación longitud-peso, en el que lo usamos muchísimo en biología pesquera, para estimar el peso en función de la longitud de los peces, o el peso de los camarones, o el peso de los holoturios. Los que saben, los holoturios se expanden, entonces no es muy útil, ¿no? Pero yo puedo usar en peso de cualquier animal rígido, un animal, un tigre, una tortuga, un tunicado. Entonces tengo peso es igual a una constante por la longitud total elevado a la b.
Esto no es lineal porque la b es mayor que 1. Bueno, si es b igual a 1, pues no hay problema, ahí es lineal. Pero si b es distinto de 1, entonces ya no es lineal. ¿Y cómo transforma a ecuación lineal? Calculo el peso de las variables. El logaritmo del peso es igual al logaritmo de un producto, que es logaritmo de A, más b, al logaritmo de L a la... Vamos a ponerlo aquí. Así, logaritmo de LT elevado a la B no me lo quiere. Bueno, también me sirve así, ¿no? Ah, sí me lo hizo. Ok, entonces, logaritmo de una potencia, la potencia pasa delante del logaritmo y me da igual logaritmo en base 10 de A más B por el logaritmo en base 10 de LT. Entonces, ¿cuáles son los datos? Longitud y peso. Entonces, yo he transformado la ecuación original, esta, la he linearizado usando logaritmo. Igualmente, la ecuación de crecimiento bacteriano. Yo tengo que el crecimiento bacteriano es igual a un inóculo multiplicado por E elevado a la R por T, donde R es la tasa de crecimiento y T es el tiempo. Entonces yo calculo logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación y me da logaritmo neperiano del número de bacterias en un momento determinado igual a logaritmo neperiano del número inicial más R por T, donde R es la tasa de crecimiento y T es el tiempo. Entonces aquí solamente tengo que transformar el número de bacterias a logaritmo para obtener las constantes de la ecuación, que es N0 y R. Bien, entonces vemos que los logaritmos nos ayudan muchísimo en la parte de linealización, porque la linealización es lo que me permite obtener, utilizar el método de mínimos cuadrados. Entonces, vamos a ver una prueba de Excel, la prueba no. ¿Llegó Dayana? No, ¿verdad? Dayana no está, ni está Castro, ¿no? Ok, entonces... paro de compartir y me voy a buscar el Excel. Me dice Julia Macías, dice, tengo dañada la computadora. Pero, ok, se le dañó en pleno proceso. O sea, bueno, ya verá la clase grabada, ¿no? Entonces vamos a buscar. Bien. Ok, entonces aquí tenemos pues, la misma ecuación que lo vimos antes. Estos son
esta es la ecuación que se obtuvo en clase. Obviamente estos datos son inventados para la clase, pero les narro lo que realmente ocurrió, y vemos que entonces el sustrato está en milimoles, la velocidad de reacción está en milimoles por minuto, y yo veo cómo a medida que voy aumentando la concentración de sustrato, la velocidad pues me va subiendo, y lo que voy a hacer es ahora estimar cuál es la constante de Michaelis de esta reacción. Entonces, tengo los datos aquí. ¿Los están viendo? Vamos a... Ok, entonces los datos originales yo los invierto. A ver, ¿dónde tengo los datos originales? Aquí, concentración de sustrato. En milimoles, velocidad milimoles por minuto, y calculo el inverso, ¿no? Es 0,1, tengo concentración, o sea, 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, hasta 7 milimoles. Tengo velocidad de reacción 0,5, 2, 4, 4,8, 5,9, y aquí tengo los inversos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno grafica, obtiene datos que no nos conviene. Fíjense esta distribución de puntos, ¿no? Aquí tengo unos puntos que me van dando una línea recta y de repente se me desvía de la recta, ¿no? Entonces yo voy a ignorar estos dos puntos, el punto 10,2 y el punto 5,05. ¿Cuáles son esos dos puntos? El punto 10,2 y el punto 5,05 los voy a ignorar. Y voy a trabajar solamente con la parte recta 0,3 a 6, a 7, perdón. Entonces vemos aquí los inversos. Ya, algo pasó que se perturbó el archivo, voy a cerrarlo y lo vuelvo a abrir. ¿Okay? Bien, entonces me voy. Bien, entonces aquí vemos que tengo los datos, ok, no le gustó que cambiara los títulos. Entonces tengo uno sobre sustrato, uno sobre concentración de sustrato y uno sobre velocidad, y ven como es una línea recta. Y yo le puedo dar entonces esta línea en el Excel. Yo le digo que me dé agregar línea de tendencia, le digo lineal, le digo que me dé la presentación en el gráfico y R cuadrado, y me lo pone aquí, ¿no? Entonces lo pongo más grande para que ustedes lo puedan ver. Ok, entonces ¿qué me dice? Que 1 sobre la velocidad, bueno, que la pendiente es 0,0459 multiplicado por el inverso de la concentración del sustrato, y el intercepto es 0,0953. Entonces, nos vamos aquí, pendiente, igual 0, la pendiente era km por dm, y el intercepto era 1 sobre d max, ¿no? Entonces, si 1 sobre d max es 0,0953, esto significa que
Vmax será a 1 sobre 0,0153 igual a 10,493 milimoles por minuto. Esta es la velocidad máxima que se puede alcanzar. Por lo tanto, la Km será, bueno, uno puede decir Km como es la mitad de la velocidad, es igual a esto entre 2. Sería lógico, ¿verdad? Porque es la mitad. Perdón, no, es la concentración de sustrato a la cual la velocidad es la mitad. Aquí lo que tengo es la velocidad. Entonces me voy a la gráfica y veo ¿qué concentración de sustrato tiene 5.24? Tengo 4, 5. Vamos a ponerle que me lo ponga. Ok. Tengo 5.24 estaría, aquí está en 5. 5.5, 5.24 estaría aquí y me da aproximadamente 0.6. 5 estaría aquí, 0.6 estaría por aquí. Vamos a ver si es verdad. El Km que yo estimo es igual a la pendiente por Vmax y me da la pendiente 0,0459. La Km sería, aquí la despejo, ¿verdad? Si la pendiente es igual a Km por Vmax, Km es igual a Vmax por pendiente, igual Vmax, que es 10 multiplicado por pendiente, 0.4816. Ok, el valor que tengo aquí. Entonces, eso sería la Km, la concentración a la cual la velocidad es la mitad del máximo. Y con eso pues hemos terminado. Entonces la ecuación de la descomposición de la catalasa dice que la velocidad de reacción es igual a 10.25 multiplicado por la concentración de sustrato dividido entre concentración de sustrato. Este paréntesis le puedo quitar. Dividido entre concentración de sustrato más 0.48. Entonces, esa es la ecuación que me describe la velocidad de reacción de la descomposición del peróxido de hidrógeno en presencia de catalasa. Entonces, si yo busco un inhibidor de la catalasa, repito la misma reacción. Entonces, a unos estudiantes le doy la solución de peróxido de hidrógeno pura y a otros le doy la solución de peróxido de hidrógeno con la catalasa. Y entonces voy a obtener peróxido de hidrógeno con el inhibidor, perdón. A todos tienen catalasa, la misma concentración, pero a unos le he puesto el inhibidor, a otros le he puesto la enzima pura. Y yo voy a ver entonces cómo se me altera la velocidad de reacción y cómo se me altera la Km. Si la velocidad de reacción no se altera, el máximo, eso significa que, pero se altera el Km, eso significa que el competidor es la inhibición es competitiva. Si se me altera la velocidad de reacción y la Km me da la misma, sé que la inhibición es alostérica. Entonces, es lo que tenemos aquí, ¿no? Si repito el experimento, a un grupo de estudiantes les doy la solución de peróxido de hidrógeno con el inhibidor y a otros les doy solución de peróxido de hidrógeno normal, ellos van a poder obtener estas curvas y me van a poder decir si la inhibición es competitiva o no es competitiva. Si la velocidad de reacción máxima es la misma, lo que me altera el Km, significa que la inhibición es competitiva. Si la velocidad de reacción se me reduce mucho, la velocidad máxima, pero el Km es el mismo, significa que la inhibición es no competitiva. ¿Se entendió esto? ¿Hay dudas?
Dime, Fanny. Bueno, por mi parte sí se me hace un poco compleja. Ya. Tengo que revisar nuevamente el video. Bueno, no solamente el video, hacer los ejercicios. Para poder hacerlo, sí. Yo les voy a dar el Excel para que ustedes lo vean y lo practiquen. Y vean cómo se hizo esto, ¿no? Bueno, esto vamos a pasarlo a un Excel exclusivo porque lo tengo mezclado con un montón de cosas y que no les conviene. Bien, ok. Entonces guardamos esto. Guardar como. Oye, la máquina se pone lentísima cuando estoy transmitiendo por Zoom. Listo, ya todos lo tienen. Entonces paramos. Bien, lo que yo todavía estoy por coordinar con Darío el ir al laboratorio.
para invitarlos a ustedes a que hagamos alguna práctica. Pero vamos a ver si esta semana, no sé, esta semana o la que viene, tendría que avisarles con tiempo, porque algunos de ustedes tienen que viajar desde lejos para venir a prácticas a la ciudad. Es probable que la semana que viene lo hagamos, ¿no? Ya sea esta práctica con la dinámica enzimática u otra que tenga que ver. Quiero hacer varias cosas con células. Eso es lo que quiero conversar con el profesor Darío del Valle. Bien, entonces hemos concluido el tema 1. Vamos a iniciar el tema 2, que tiene que ver con membrana celular. Es un tema amplio. Los invito a que vayan leyendo en la literatura sobre este tema. La membrana celular vamos a encontrar que tiene una complejidad particular. No es difícil de entender, pero realmente es lo que permite que la vida se manifieste. La célula es célula porque tiene un compartimiento aislado del medio ambiente y quien la aísla es la membrana celular. Entonces, vamos a estudiar su composición, sus funciones y en la medida que el curso avanza, vamos a ver elementos importantísimos en la membrana celular, como el reconocimiento de transmisores como enzimas, de transmisores como hormonas, quise decir, o la penetración de transmisores a través de la membrana. Hay algunos que la atraviesan, hay otros que solamente se localizan en su superficie y desencadena pues una cantidad de reacciones, pero realmente la vida misma transcurre en la membrana celular. El COVID mismo es un proceso de que el virus logre vencer la membrana celular y penetrar, hacer que penetre el ARN del virus dentro de la célula. Si no lo logra, el COVID no se da. Y por eso muchas veces el virus es atacado antes que llegue a posicionarse en la célula misma, en la célula del pulmón, que es donde van a ocurrir los daños, ¿no? Entonces vamos a iniciar con ya que tengo que poner las diapositivas primero. Dígame, Ariel, ¿lograron mandar el ejercicio de los organelos celulares? Ariel. Bueno, como que no me están oyendo. Fanny o Valeria, Dígame, Violo. ¿lograron enviar el ejercicio de los organelos celulares al aula virtual? Yo estaba en antes revisando, pero no vi link, solamente No está está, habilitado. ajá, Anoche lo habilité. solamente estaba la publicación, pero no está el link para subir la tarea. O sea, el ejercicio está. Ujú. Está con un Word que nos mandó también por el WhatsApp. WhatsApp. Pero no puedes subir la tarea entonces. Ajá, no lo puedo. Ya, vamos a solucionar eso inmediatamente. Es que a veces a veces no sé manejar bien el aula virtual, entonces hago cosas que no son las que debo. Por ejemplo, si lo hubiera definido como tarea, a lo mejor sí funcionaría. Vamos a hacerlo. No, esta es aula virtual. Ok, ya estoy en la aula virtual. Me meto en biología molecular. No, biología molecular de deberes. Deber uno orgánelos celulares. Ah, ok, está como enunciado.
no está como... Entonces tengo que ponerlo como tarea. Ok, ya. Entonces, lo borro. Y ahora lo pongo como evaluación. Entonces, evaluaciones, deberes. Ariel, ¿qué diferencia tiene lo que aquí me dice tengo dos opciones en evaluaciones, dice tareas y deberes y pruebas, test. Si lo pongo como tarea, me dice título, entonces le pongo deber 1. Organelos celulares. Periodo de activación. Entonces le digo que es hasta el mañana, 26, a las 22. Ok, le digo examinar. Aplicar. Ok, entonces ahora sí. Ariel, ¿puedes tratar de subirlo? ¿Tú lo tienes listo? No, biólogo, aún me falta. Ok, ¿alguien lo tiene listo? Es para hacer una prueba. Nadie. Fanny, Valeria, ¿nadie lo tiene listo? Pero ya, ahora sí ya sale que está para subir la tarea. Ok, entonces la pueden subir. Tienen hasta mañana para subirla. Mañana a las 12. A las 11, perdón. Bien, arreglado el problema entonces. Bien, listo. Ok. Dime si... ok, vamos a empezar el tema de membrana celular, capítulo 2. Dime, Fanny, si se ve. Sí, sí se ve, profe. Ok, vamos a ponerlo más grande. Lo deja. Ya, ok. Entonces ahora vamos, membrana celular. Vamos a ver el contenido del tema, ¿no? Estructura y función de la membrana plasmática. Composición química, lípidos, carbohidratos, proteínas de membrana, movimiento de sustancias a través de la membrana, difusión, transporte activo, cómo comen las células, por exocitosis, endocitosis, me faltó poner aquí pinocitosis, no lo voy a modificar ahorita, que son los potenciales de membrana, la concentración de los iones a ambos lados de la membrana, fuera y dentro, es distinta. Una concentración distinta de iones me cambia el potencial de membrana. Pared celular,
vamos a ver qué son las paredes celulares en las bacterias, en las arqueas y en las plantas. Los animales no tienen pared celular. Vamos a ver las membranas intracelulares, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y las vacuolas. Vamos a ver lo que es la membrana del núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y la membrana celular están todos conectados. Entonces, uno las trata, para entenderlo, para estudiarlo, las trata por separado, pero cuando uno las ve, son lo mismo, están todos pegados y realizan funciones, obviamente como son lo mismo, pues realizan funciones combinadas, ¿no? Vamos a ver la conexión entre células, que con eso terminamos el capítulo, la matriz extracelular, que permite que las células en un tejido estén conectadas unas a otras y cómo evita que se separen, justamente para dar esa rigidez al cuerpo humano o al cuerpo de los animales multicelulares, que no se desparramen como un montón de células, sino que tienen una estructura sólida. ¿Qué les da esta estructura sólida? Es lo que vamos a ver en la matriz intracelular. Como ven, el tema es complejo. Vamos a pasar varias semanas estudiando esto y vamos a comenzar hoy con la composición química, ¿no? Entonces dice, funciones. Las membranas celulares aíslan el contenido de las células y permiten la comunicación selectiva con el entorno. Todas las células y organelos de las células eucariontes están rodeados de membranas. Las membranas celulares cumplen varias funciones cruciales. Aíslan de forma selectiva el contenido de la célula del ambiente externo, de modo que se producen gradientes de concentración de sustancias disueltas producidas en diversas partes de la membrana. Regulan el intercambio de compuestos esenciales entre las células y el medio acuoso extracelular o entre los organelos envueltos en membranas y el citoplasma del entorno. Repito, regulan el intercambio de compuestos esenciales entre la célula y el medio extracelular, o entre los organelos envueltos en membranas y el citoplasma del entorno. Por ejemplo, yo puedo tener una vacuola digestiva. La vacuola digestiva se le va a pegar, es alimento, contiene alimento que entró a la célula de alguna manera, pero no está digerido. Así no puede ingresar al citoplasma, entonces se le pega, o lo vamos a ver en detalle, se le pega una vacuola con unos lisosomas que tienen enzimas, se unen la vacuola digestiva con el lisosoma y me da entonces una vacuola en proceso de digestión activo, y en la medida que las sustancias se van produciendo, producto de la digestión, aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, monosacáridos, salen de la vacuola al citoplasma. Y de esa manera la célula se nutre. El resto que queda sin digerir es expulsado por exocitosis. La membrana celular también permite la comunicación entre células. Ella, a través de la célula, libera sustancias que pueden ser hormonas o neurotransmisores, y hay ciertas células que la van a recibir porque son sensibles a esas sustancias. Otras células no lo son. Es decir, el hecho de ser receptor sensible a un transmisor me permite reaccionar ante su presencia, pero hay otras células que no lo son. Por ejemplo, la oxitocina se libera durante el parto. Lo libera la hipófisis y permite que el músculo de la vagina se expanda durante el parto del niño. En la medida que el parto procede, el niño provoca presión sobre las paredes musculares de la vagina, y eso induce, esas terminaciones nerviosas inducen más liberación de oxitocina para que más se amplíe el tamaño muscular de la vagina y el niño pueda salir. Pero fíjense, estamos hablando de músculos y hipófisis a través de la oxitocina. El resto de los músculos en el cuerpo no reaccionan. La madre está dando a luz, los brazos, las piernas, los músculos del estómago no están reaccionando ante la presencia de oxitocina, solamente los músculos de la matriz vaginal. Entonces se dan cuenta que hay una especificidad muy importante entre los transmisores y la pared celular, pero la membrana celular de ciertas células, que son las que permiten reconocer estos transmisores. Permiten las uniones en el interior de la célula y entre ellas. Es decir, la membrana celular está conectada con
el citoesqueleto. Y obviamente entre células también para mantener la integridad del organismo. Y regulan muchas reacciones bioquímicas. Bien. Ya, de que no se me pase la hora. No, me quedan 19 minutos. Todas las membranas de una célula tienen una estructura básica parecida. Proteínas que flotan en una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos realizan la función aislante de las membranas, mientras que las proteínas intercambian sustancias selectivamente y se comunican con el entorno, controlan las reacciones bioquímicas de la membrana celular y forman enlaces. En 1972, los investigadores de la célula Singer y Nicholson desarrollaron el modelo de mosaico fluido de la membrana, que ahora se ha soportado. O sea, es una hipótesis que plantearon y los experimentos que se han hecho la soportan hasta ahora. Así, cada membrana consta de un mosaico o parche de diferentes proteínas que cambian de manera constante y se mueven en un fluido viscoso, grueso y pegajoso, constituido por una bicapa de fosfolípidos. Aunque los componentes de la membrana plasmática se mantienen relativamente constantes, la distribución general de las proteínas y los tipos de fosfolípidos cambia con el tiempo. Aquí vemos la imagen. Vemos una capa, bicapa de fosfolípidos. El fosfolípido lo vimos en clase cuando estábamos evaluando lípidos. Vemos que tiene una larga cadena carbonada y termina en una bolita, en este caso en un CH3, en un COOH, porque es un ácido graso unido a la molécula de glicerol, un lípido, pero tiene un fósforo. Ese fósforo le da carácter eléctrico, porque puede reaccionar con el agua. Entonces vemos que la parte hidrofóbica del lípido, esa gran cadena carbonada, mira hacia adentro, en ambos sentidos. Tiene dos cadenas carbonadas y luego la parte que tiene carga eléctrica mira hacia adentro de la célula y hacia afuera de la célula. Entonces, luego, ¿qué más vemos? Vemos una proteína, un poro. Esto lo vamos a estudiar en detalle cada una de ellas, ¿no? Entonces, las hidroporinas son proteínas que permiten el fluido de agua entre el medio exterior y la célula interna y el citoplasma. Se llama proteína de transporte. Aquí vemos unas estructuras amarillas que es colesterol. El colesterol le da unas características particulares a la estructura de la membrana. Aquí vemos una proteína de reconocimiento. Las proteínas de reconocimiento forman los grupos sanguíneos y tienen azúcares. Estas moléculas que ven acá, estas cadenas en su superficie, son azúcares, por eso se llaman glicoproteínas, que constituyen, aquí la vemos también a la derecha, ¿no? Un carbohidrato, proteína, y eso constituye los grupos sanguíneos. Todas las células son reconocidas por están asociadas a un grupo sanguíneo determinado. Aquí tenemos una proteína receptora. Ella tiene un punto de unión para los transmisores que cuando su estructura cambia, me libera esta enzima que vemos aquí en la base, ¿no? La enzima está inactivada, pero tan pronto el punto de unión es ocupado, su estructura cambia y libera la enzima y se genera una reacción biológica, ¿no? ¿Qué más vemos? Vemos esta proteína de unión y estas son las fibras que me unen al exterior y me permiten que la célula tenga integridad con las otras células que la rodean y forman un tejido. Obviamente en un protozoario esto no va a existir, porque el protozoario es una célula única que no está unida a más nada. Vemos que esta célula de unión también está unida al citoesqueleto. Vemos el citoesqueleto, que son fibras proteicas que me permiten sostener los organelos dentro del citoplasma. Bien, yo creo que estamos viendo toda la estructura de la membrana celular.
plasmáticos de bicapa y fosfolípidos entremezclados con moléculas de colesterol que forman una matriz fluida en la que están inmersas varias proteínas. Muchas proteínas llevan unidos carbohidratos para formar glucoproteínas. Bien, las moléculas individuales de los fosfolípidos no están unidas unas con otras y las membranas contienen fosfolípidos con ácidos grasos insaturados cuyos enlaces dobles flexionan sus colas. La insaturación, acuerden que son los dobles enlaces. Gracias a estas propiedades, los fosfolípidos se mueven dentro de las capas, con lo que la bicapa es bastante fluida. Las membranas con más dobles enlaces en las colas de sus fosfolípidos son más fluidas que las membranas cuyos fosfolípidos tienen menos dobles enlaces. Aquí vemos entonces a la derecha, las flexiones aumentan, la fluidez. Cuanto menos fosfolípidos haya, más riega en la membrana, y aquí hay pues muchos fosfolípidos y más fluido. Aquí vemos la cabeza hidrofílica, con los fósforos, y aquí las colas hidrofóbicas, y como el doble enlace me da, cuando no hay dobles enlaces, la cadena carbonada es recta. Cuando dobles enlaces, la cadena carbonada se dobla, como se dobla aquí, ¿ven? Entonces, vamos a ver, fluidez en la membrana y temperatura. Los caribú viven en regiones cercanas al Polo Norte. Mantienen una temperatura básica cercana a 38 grados centígrados en su cuerpo, pero la temperatura de sus patas puede bajar casi hasta congelarse, 0 grados. De modo que conservan el calor corporal al estar sobre la nieve de invierno. En las patas del caribú, las membranas de las células cerca de las pezuñas congeladas tienen muchos ácidos grasos insaturados, mientras que las células cercanas al tronco tibio poseen más ácidos grasos saturados. De esta manera, las membranas plasmáticas tienen la fluidez necesaria a lo largo de las patas, pese a las grandes diferencias de temperatura. Entonces, cuanto más ácidos grasos insaturados tengo, más fluidez tiene la membrana a pesar de la temperatura. Pero, ¿por qué la fluidez me cambia con la temperatura? ¿Qué pasa cuando agrego mantequilla y la pongo en la sartén y la caliento? Dime, Valeria. La mantequilla es sólida a temperatura ambiente. La grasa, los 3 cerditos, también es sólida a temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa cuando la pongo en la sartén y prendo la llama? Se derretiría. Se vuelve líquida. Ajá. Y si caliento mucho, la gasifico, empieza a producir vapores, ¿no? Entonces, eso les da una idea de qué significa la fluidez con la temperatura. El aceite de freír, el aceite de girasol, el aceite de soya, el aceite de palma, es líquido a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué hacen para que la margarina de la Fabril y el aceite de la Fabril son el mismo aceite? Pero ¿qué hacen entonces para que uno esté sólido y el otro esté líquido? A ver, Luigi Pincay, que estás calladito hoy. ¿Qué puede hacer la Fabril para transformar el aceite en margarina? ¿Qué tienen que ver los dobles enlaces con la fluidez? En el caso de los renos. Dime, Luigi, abre el micrófono. Bueno, yo estoy pensando que Luigi está con nosotros, a lo mejor no está. Fanny, ayúdame. Dígame. En la Fabril se produce, con el mismo aceite, producen margarina y producen aceite para freír. Sabemos que los dobles enlaces le dan fluidez a las grasas. Entonces tú esperarías que un aceite de freír tenga muchos dobles enlaces y sea fluido, mientras que la margarina tenga pocos dobles enlaces y sea sólida. Entonces, ¿qué hace la Fabril para transformar el aceite, el mismo aceite, en margarina? La verdad que no sabría, pero sería que lo mantienen a temperaturas diferentes.
No, la margarina en el supermercado está a temperatura ambiente igual que el aceite. Y tú los tomas en la mano y ves que la margarina es sólida y el aceite es líquido. Pero la fluidez se debe a los dobles enlaces. Cuanto más dobles enlaces, más fluido es la grasa, ¿no? Entonces, la Fabril lo que hace es que tumba dobles enlaces. ¿Cómo los tumba? Hidrogenándolos. Usa un procedimiento catalítico, no sé si usa enzimas, pero puede usar un procedimiento catalítico con alguna sustancia química o alambre de platino que permite que el hidrógeno ingrese a los dobles enlaces y me los reduzca. No me los elimine completamente, pero me los reduzca. Entonces hace que el aceite que estaría líquido pase a estar sólido cuando le quita dobles enlaces. Entonces lo que quiero destacar es, así como hace la Fabril a voluntad, el reno, estos renos viven en el invierno y en el verano. En el verano la temperatura sube, no sube a 30 como en Manta, pero puede subir a 18, 16. El reno en el cuerpo mantiene siempre 38 grados, como nosotros, como todos los mamíferos. Somos homeotermos, pero las patas pueden estar congeladas. Entonces, obviamente el reno tiene sobre el suelo una pezuña, que la pezuña tiene una gruesa capa de queratina, no tiene células vivas, la pezuña son células muertas, por encima de la pezuña está la dermis, que es la que produce la pezuña y la queratina, y esas células sí están vivas. Entonces, las células de las patas y las células que están próximas a la pezuña están vivas, pero a muy baja temperatura. Entonces, para funcionar, esos ácidos grasos de esas células tienen una alta cantidad de ácidos grasos insaturados, tienen muchos dobles enlaces y permiten la fluidez de esas células a pesar de la baja temperatura. Si tomamos aceite de la Fabril y lo metemos en la nevera, ¿qué le pasa? El aceite fluido, que a temperatura de 25 grados es líquido, cuando lo meto en el congelador, ¿qué le pasa al aceite? Dime, Ariel. Oye, sí que tarda en abrir los micrófonos, ¿vale? Fanny, tú que me ayudas con facilidad, dime. Cuando metes aceite de freír en el congelador, ¿qué le pasa? Ahí sí se solidifica. Se solidifica, exactamente. De hecho, esta es una técnica que se usa en cocina cuando uno está preparando fondos. Si tú quieres preparar un fondo con hueso de carne o un fondo con cualquier tipo con pollo, por ejemplo, y colocas el pollo, los presas de pollo a hervir y lo dejas unas cuantas horas hirviendo, de tal manera que las proteínas solubles del pollo pasan al líquido y la grasa, al calentarse, se derrite y queda en la superficie. Pero si tú tratas de usar ese fondo directamente, va a tener tanta grasa que va a ser incómodo comerlo. Entonces, lo que hacen los cocineros, o lo que hago yo en casa, es que tomo el fondo, después que está preparado, lo filtro, lo paso por un colador, elimino los sólidos y el agua que está llena de las proteínas solubles, que es lo que me interesa para preparar una sopa, y la grasa que está en la superficie, yo lo meto, lo dejo que se enfríe a temperatura ambiente y luego lo meto en la nevera o en el congelador. Esto va a permitir que las grasas se solidifiquen y lo quito con un tenedor o lo vuelvo a pasar por un colador y elimino la grasa que ahora está congelada. Y de esa manera la comida es más sana porque elimino el exceso de grasa de las sopas. Bien, entonces lo que quiero es que vean que este tema de temperatura, grasa, es importante porque permite que los animales soporten en sus extremidades, soporten cambios térmicos sin que las células dejen de fluir, dejen de tener la fluidez necesaria para que haya intercambio de sustancias entre ellas. Una célula congelada no me permite que fluyan sustancias
entre la superficie y el exterior y el citoplasma. Ok, vamos a seguir, me quedan 5 minutos. Bien, casi todas las moléculas biológicas, incluyendo las sales, aminoácidos y carbohidratos, son hidrofílicas, es decir, son polares y solubles en agua. Estas sustancias no pasan de forma fácil por entre las colas hidrofóbicas y no polares de los ácidos grasos en la bicapa de fosfolípidos en la membrana. Entonces, estas sustancias, bueno, ya lo dijimos que no pasan porque son polares, las sales, los aminoácidos, los carbohidratos, son hidrofílicos, se disuelven en agua, entonces, y algunas proteínas. Entonces, bueno, las proteínas no pasan porque son muy grandes, pero los aminoácidos todos son polares, ya lo vimos, son anfóteros, y no pasan por la bicapa lipídica. Entonces, sin embargo, moléculas pequeñas, como el agua, el oxígeno, el CO2, o grandes y no polares, solubles en grasa, pueden pasar por la bicapa. Por ejemplo, las hormonas, el colesterol puede pasar la bicapa. Hay hormonas que tienen carácter graso, tienen carácter lipídico y pasan la bicapa directamente. Venenos nocivos. Algunos de los efectos más devastadores del veneno de ciertas serpientes y arañas se deben a que contienen enzimas llamadas fosfolipasas, que degradan los fosfolípidos de la membrana celular y producen la muerte de la célula. Es decir, degradan los fosfolípidos y la pared celular, la membrana celular se destruye. Eso simplemente permite entonces que el elemento protector que teníamos, que justamente la membrana celular, desaparece y la célula se desparrama. El colesterol. Algunas membranas celulares, bueno, ahí lo ven, en negrito se ve bastante mal, es un conjunto de anillos. Algunas membranas celulares tienen pocas moléculas de colesterol, otras tienen tantas de colesterol como fosfolípidos. El colesterol afecta la estructura y el funcionamiento de la membrana de varias maneras. Estabiliza la bicapa de fosfolípidos de modo que sean menos fluidas a temperaturas elevadas y menos rígidas con las bajas temperaturas, además de ser menos permeable a sustancias solubles en agua como iones y monosacáridos. Entonces el colesterol le da ese cambio de temperatura, de rigidez con la temperatura, el colesterol lo afecta. Entonces, a temperaturas elevadas es menos fluida y es menos rígida a bajas temperaturas. Y además, la hace menos permeable a sustancias solubles en agua, como los iones o monosacáridos. Las proteínas. Casi todas las proteínas en la membrana plasmática están insertadas, al menos parcialmente, en la bicapa de fosfolípidos, pero algunas se adhieren a la superficie. Las proteínas de membrana pueden clasificarse en 5 grandes categorías basadas en su función. Son receptoras, son de reconocimiento, como los grupos sanguíneos, son enzimáticas, de unión o de transporte. Las receptoras, ya lo vimos, son capaces de reconocer a las hormonas, de reconocimiento son las glicoproteínas, las enzimáticas cuando la proteína recibe una señal y desencadena una acción enzimática, de unión cuando permite la unión entre las células y de transporte cuando permite el transporte activo. Puede pasar iones desde fuera de la célula hacia adentro o viceversa con gasto de ATP. O también tenemos las hidroporinas que permiten el paso del agua entre el exterior y el interior. Veamos las proteínas de membrana, receptoras. Entonces, esta proteína, ya va, son las 8:59, no me va a dar tiempo, mejor, como este tema es muy importante, voy a parar la clase aquí y la continuamos el día miércoles, porque tenemos que profundizar en estos temas para que se entienda bien toda la importancia que tiene la membrana celular. Bueno, ya son las 10:02, nos vemos entonces, espero el deber 1 para corregirlo y nos vemos entonces el día miércoles. Espero que les haya gustado la clase
Practiquen con el ejercicio Excel que les pasé ya a su WhatsApp. Hasta luego. Hasta luego, yo lo Gracias, bióloga. pasé bien. Ya. La clase es tuya. ¿Ah? Todavía no se conecta el profesor. Todavía no se conecta.